Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Comenzamos una vez más deseándoles un buen fin de semana y repasando la semana. Ojalá que el repaso de la semana nos ayude a mejorar la próxima semana y a disfrutar, pensando en la mejoría de la próxima semana, disfrutar estos días más de descanso. La semana comenzó con una manifestación el domingo 15, grande, que amerita ser brevemente comentada, y terminó, a mi juicio, como noticia importante, con los resultados de la encuesta del IUDOP, de la UCA, que también comentaremos brevemente. La manifestación exige el cumplimiento de derechos laborales, el cese del régimen de excepción y la puesta en libertad de los líderes de Santa Marta. Son tres reclamos importantes que el gobierno debería pensar. Es mucha gente la que se manifestó, varios miles. No serán la mayoría del país, pero es una manifestación grande. Y somos salvadoreños todos, entonces hay que dialogar y hay que escuchar y hay que saber entender lo que la gente dice, ¿verdad? De acuerdo al vídeo de la FGR, de la Fiscalía, se ha acusado a 8 personas de Santa Marta. El tema de Santa Marta ha estado a lo largo de toda la semana bastante pendiente, pero no se tiene como una evidencia individualizada de que ellos fueron quienes cometieron el crimen, cómo lo cometieron, etc. Es una forma de acusar sin suficiente evidencia individualizada. Realmente no me parece muy responsable, ¿verdad? Yo creo que el crimen hay que perseguirlo, pero no se puede acusar de un crimen si se tiene poca evidencia o pocos indicios. El fiscal que habló en un vídeo dijo que bastaban algunos indicios. Miren, si por indicios se trata, habría que juzgar a demasiada gente en el país, si son algunos indicios o pequeños indicios, etc. Y ya que hablamos de presos, los sindicalistas de Soyapango llevan presos desde el 13 de enero por desórdenes públicos, sin que hayan sido llevados a la audiencia inicial. Eso es injusto, no los pueden detener por el tema del régimen de excepción, porque no entran dentro de ese caso, estaban pacíficamente reclamando su salario, ¿verdad? Es decir, y vamos ligando con el régimen de excepción, que como todos sabemos se ha caracterizado por suspender en la práctica la presunción de inocencia, alargar la detención provisional, hacer capturas masivas, aislar a los detenidos y ocultar la información y a veces la comunicación, siempre la comunicación con los detenidos. El sistema tan prolongado no es el adecuado para una sociedad democrática que quiere combatir el crimen. Se puede combatir el crimen y lograr lo mismo que se ha logrado con el régimen de excepción, trabajando con más investigación y respetando más los derechos de las personas que aquí están no solo suspendidos, sino a veces arbitrariamente conculcados, ¿verdad? Es la 10ª vez que estamos teniendo el régimen de excepción. 10 veces seguidas ya no es una excepción, es un hábito. Y los hábitos, cuando hay abusos a lo largo de ellos, se acaban convirtiendo en vicios. No es bueno para El Salvador. Por otro lado, tenemos ya 97,000 privados de libertad. Si sumamos los presos por el régimen y los que existían antes, ¿verdad? Eso significa que 2 de cada 100 salvadoreños está detenido, ¿verdad? Es un récord mundial que 2 de cada 100 personas en un país estén detenidos. Y uno puede preguntarse, ¿somos los salvadoreños los más malos del mundo, los más inicuos, perversos, etcétera? Honestamente, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que hay un error en el modo de proceder, ¿verdad? Es decir, el modo de castigar es superior a el de los delitos cometidos, es decir, se castiga a inocentes, creo yo, y eso hay que cambiarlo, ¿verdad? Es decir, no puede ser. Por otro lado, dentro de este mismo proceso en el que está implicado el régimen de excepción, estamos viendo que se aumenta cada vez más el gasto
destinado al Ministerio de Defensa, ¿verdad? Es decir, Nayib Bukele heredó cuando llegó al poder 6.854 militares dedicados a tareas de seguridad contra los acuerdos de paz. Por eso atacan los acuerdos de paz, ¿verdad? Es decir, y él subió de 6.000 a 20.000 los elementos de la FAES que están en esa tarea. Los acuerdos decían que el ejército debía ocuparse no de la seguridad, sino de la defensa del territorio, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí hay un modo de entender las cosas que no es el más adecuado, porque el ejército en el pasado fue una máquina de matar, en realidad, y no se ha arrepentido del todo. Es decir, no ha habido una petición de perdón pública del ejército por los crímenes del pasado. Entonces, darle demasiada fuerza en el tema de seguridad, en el tema de represión del delito, porque es una forma de represión la que hay, no tanto de investigación, yo creo que es peligroso para el país, no sea que aquellos hábitos del pasado pudieran florecer de alguna manera. No creo que florezcan rápidamente y de la misma manera, pero sí no conviene que en el mediano largo plazo tengan estas responsabilidades, y 10 meses son muchos meses. Pasando a otro tema internacional que también tiene su repercusión dentro del país, la Fiscalía de Guatemala ha dado orden de captura internacional contra el juez Iván Velázquez, que ahora es ministro de Defensa, además de Colombia. Miren, Guatemala en este sentido está más loca que nosotros, ¿verdad? Está peor. Es decir, realmente una persona que se esmeró en perseguir la corrupción en el país, que acusó a presidentes, bueno, pues ahora lo que se ve es un espíritu de venganza, que lo han hecho con todos los jueces que han combatido la corrupción. Hay una opción clara y definitiva por la corrupción de parte del gobierno guatemalteco. Esto tiene algo que ver con nosotros, no tanto en el tema de la corrupción, sino en el tema de la dependencia del sistema judicial del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Que eso se está dando en Guatemala, se está dando entre nosotros. No hemos llegado a esos niveles, creo yo, pero sí estamos en niveles peligrosos, ciertamente, ¿verdad? Y más cuando hay interpretaciones de la Constitución que son llamativos. El vicepresidente, aparte de asegurar que la Constitución tiene artículos escondidos, como dijo en alguna vez, que da un poco de risa, ahora está ilustrándonos con la teoría de las democracias complejas del siglo XXI. Es decir, en el fondo lo que quiere decir es que estas democracias complejas del siglo XXI son autoritarias, ¿verdad? Porque solo a esas se parece la nuestra, que es compleja del siglo XXI, como la tipifica él. Y lo peligroso es, creo yo, aparte de este tipo de lucubraciones caprichosas que tiene el vicepresidente, lo peligroso es que acusa y que tipifica el delito de criticar alguna sentencia de la Sala de lo Constitucional como una llamada al no cumplimiento de la sentencia. Miren, no estar de acuerdo con una sentencia no es llamar al incumplimiento. Eso tiene que quedar muy claro. Es decir, y no estar de acuerdo con una sentencia, sea de quien sea, es un derecho ciudadano. Tenemos libertad de opinión y tenemos libertad de pensamiento. Podemos estar en desacuerdo. Evidentemente, no se puede uno oponer de cualquier manera que sea, con oposición real, ¿verdad? No con palabras que dicen no estoy de acuerdo, no con desacuerdo, sino con oposición material, digamos. No se puede uno enfrentar a una sentencia, hay que cumplirla, pero ciertamente estar en desacuerdo no es delito, ¿verdad? No es delito. Y ya tenemos en la historia de El Salvador muchos casos en que cortes supremas, a mi juicio corruptas, dieron sentencias injustas. Y mucha gente decente en el país se opuso a las sentencias injustas y en algunos casos, pues más adelante,
otra corte le dio la razón a quienes se oponían. En el caso jesuitas, por ejemplo, cuando se ha dicho que el crimen estaba prescrito, que lo dijeron varias cortes distintas de este país, ¿verdad? Varias cortes supremas, salas de lo constitucional. De repente llegó otra sala constitucional y dijo que no. Y la actual sala de lo constitucional también dice que no. Es decir, nosotros nos opusimos los primeros, no son estos los que han llevado la delantera. Nos opusimos a una sentencia constitucional y nos opusimos desde nuestro pensamiento y nuestro criterio jurídico, y tenemos derecho a eso. Entonces, que hay que tener cuidado con las interpretaciones que se hacen de cómo se cumplen o no se cumplen las sentencias. Y finalmente, hay un detallito más que añadiré. La economía. La economía ha sido lo que más ha resaltado de la encuesta que ha hecho la UCA, porque es la preocupación mayoritaria del país, la situación de una economía que está en declive, ¿verdad? Al mismo tiempo sabemos, Oxfam lo ha dicho, que en El Salvador el 1% más rico se ha llevado 4 veces más la riqueza que se ha producido que el 50% más pobre. Es decir, hay pobreza y desigualdad. El gobierno, por otro lado, tiene escasez de dinero. En la caja a veces no abunda el dinero, atrasa los pagos a empleados, a empresas, a ancianos con pensión compensatoria, despide empleados, el subsidio de los transportistas no llegan. En fin, el gobierno tiene que escuchar esta preocupación ciudadana y enfrentar el problema económico del país. Esto es indispensable. De nuevo, escuchar y dialogar tanto las manifestaciones que ha habido en la manifestación del domingo como esta manifestación que es de otro tipo a través de una encuesta, tiene que ser escuchada y tiene que dialogar el gobierno con personas, con el pueblo, etc. Y finalmente, Rufina declarada hija meritísima de El Salvador. ¡Qué bueno! Pero por favor, no usen eso contra los derechos humanos, sino a favor de los mismos. Han salido algunos diputados diciendo que Rufina sufrió persecución, revictimización, etcétera, igual que están haciendo ahora unas ONGs de derechos humanos con el gobierno. Ese tipo de interpretaciones honestamente da risa, ¿verdad? Es decir, a Rufina no la mataron porque los de la máquina de matar de aquel entonces, que era el ejército, se enfrentaron con la oposición y con la protección de los derechos humanos sobre Rufina Amaya. Los derechos humanos protegieron a Rufina Amaya y le dieron capacidad y apoyo para decir su palabra de denuncia, que realmente fue cierta. María Julia Hernández, de la tutela legal del arzobispado, una ONG de derechos humanos, era íntima amiga de Rufina y la acompañó y estuvo con ella apoyándola cuando se fue a revisar la masacre del Mozote y especialmente la matanza de niños en la ermita de Mozote. Entonces, pedir perdón por las masacres sería una tarea buena del ejército, y de parte de los diputados también exigir que la gente que ha cometido graves violaciones al menos lo reconozca, sobre todo si son instituciones, pero no utilizar a una persona tan digna y tan buena como Rufina Amaya contra los derechos humanos. Que tengan un buen fin de semana y es una alegría comentar con ustedes algo que es parte de una opinión, pero una opinión que comparto con mucha gente y que está sujeta a discusión siempre, por supuesto, ¿verdad? Muchas gracias, feliz fin de semana. Al filo de la semana.